Hola amigos, en este video vamos a responder las páginas desde la 8 a la 17 de tu libro de español de sexto grado de primaria. Recuerda suscribirte al canal, regálame ese pulgar arriba y comparte este video. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria. Comenzamos. En la página primera de tu libro empiezas a ver lo que es el bloque 1 dándote la bienvenida. Así es que en esta práctica social de lenguaje 1 se hablará sobre cómo puedes elaborar las guías de autoestudio a través de un análisis o de diferentes análisis y qué tipo de preguntas puedes realizar, porque tú recordarás que existen diferentes tipos de preguntas. También tendrás que reconocer las funciones y las características de estas evaluaciones e identificar diferentes estrategias para responderlas de acuerdo a la manera en que estén planteadas cada pregunta. Así es que pasándonos a la página número 9 de tu libro te dice lo que conozco. A lo largo de nuestra vida tú recordarás que vas a presentar diferentes tipos de evaluaciones o exámenes, como por ejemplo en la escuela, pues te evalúan el aprendizaje que vas teniendo con los exámenes que tienes cada trimestre. Luego aquí te comentan que en la vida adulta también se presentan exámenes y te dan como ejemplo que pues para obtener la licencia de manejar requieres pasar el examen de manejo, si no, no te lo dan y no puedes pues en teoría manejar el carro. Así es que en equipo o con tu familia vas a conversar sobre los exámenes que has presentado y qué variantes pueden tener de acuerdo a lo que tú recuerdes y si los tienes a la mano de lo que tú veas. Así es que, pues te preguntan aquí lo siguiente, mira, te comentan que los exámenes se realizan durante el ciclo escolar y dice aquí, las preguntas buscan obtener información de los conocimientos que has adquirido sobre las asignaturas durante un bimestre. Y yo respondí que sí, porque ese es el objetivo de que los maestros te preguntan, saber si aprendiste. Luego te cuestionan, ¿cómo te preparas para resolver con éxito los exámenes? Y yo respondí que estudiando y repasando lo visto en clase. Recuerda que tus preguntas pueden ser muy, pero muy diferentes. Seguramente tu maestro realiza algunas actividades para reafirmarte lo visto en clase, el conocimiento que tú adquiriste. Así es que te dan como ejemplo, tal vez tu maestro te da el famoso repaso unos días antes de hacer el examen, haciendo cuestionarios que tú tienes que responder por escrito, o tal vez te deje de tarea algunos resúmenes, cuadros sinópticos o mapas conceptuales para que tú los elabores y recuerdes e investigues lo que se vio en clase. Así es que pasándonos a la página número 10 de tu libro, te dice, analicemos algunas modalidades de cuestionario. Y aquí podemos observar un tipo examen y si te das cuenta, las preguntas están formadas de diferente forma. Mira, en la primera, si te das cuenta, es una pregunta que se conoce como pregunta abierta o cuestionamiento abierto, porque tú tienes que responder aquí con tus propias palabras lo que tú entendiste de la pregunta o del tema que te están preguntando. En la pregunta 2, si te das cuenta, aquí es diferente porque no vas a escribir lo que tú entiendes, sino vas a seleccionar la respuesta correcta. Y a este tipo de preguntas se le llama de opción múltiple, porque tienes la opción A, B, C y D y tú seleccionas la que más te parezca correcta o la correcta. En la pregunta 3, si te das cuenta, aquí es diferente porque solamente manejas o es sí o es no. Y a este se le conoce como, este tipo de preguntas, como preguntas cerradas, porque solamente te dan la opción o es sí o es no. De igual manera, en la pregunta 5 es igual porque o es verdadero, como acá la ve, o es falso. Y en la 4, si te das cuenta, es un tipo de pregunta donde solamente tienes que responder o una palabra o dos, es decir, de completar la respuesta. Entonces ya vimos pues diferentes tipos de formas que te pueden preguntar a la hora de estar realizando tu examen o bien a la hora de que tú estés haciendo un cuestionario. Pasando a la página número 11, yo me traje el cuestionario que estábamos analizando anteriormente y vamos a comentar, y tú también comenta ya con tu familia, con tus compañeros y respondan las siguientes preguntas. Aquí te preguntan cuáles son los tipos de preguntas que contiene el cuestionario y yo respondo que son preguntas abiertas, mira como esta, de selección, o sea, de opción múltiple como esta, de sí o no,
o de falso y verdadero, y también preguntas de que tienes que responder con una o dos palabras. Así es que luego te preguntan en qué se parecen y en qué son diferentes, y yo estoy poniendo como respuesta que se parecen estas preguntas en que todas hacen preguntas de conocimiento, es para saber qué tanto sabes de la materia, y que son preguntas de qué, de geografía, porque si te das cuenta aquí no te preguntan de matemáticas ni tampoco de español, sino de geografía. ¿En qué son diferentes? En que algunas son preguntas abiertas, otras de opción múltiple, de completar palabras, de opción, de sí o no verdadero o de falso. En eso son diferentes. Pasando a la siguiente pregunta, te dice, ¿cuál es su propósito? El propósito es que yo considero es dar opción al alumno de que muestre su conocimiento usando diferentes formas de preguntar sin que el alumno se sienta presionado en un solo tipo de preguntas, y pues acá te da la opción de que si no sabes responder la pregunta abierta, pues sí puedas responder las otras preguntas, porque te da la opción de opciones múltiples, de sí o no, o falso y verdadero. Y por último te hacen el cuestionamiento de cómo diferenciaron unas y otras, y yo pues respondí que porque unas tienen respuestas, mira como las de opción múltiple que te dan respuestas, y otras tienes que escribir tu conocimiento, y si tú las ves, son muy diferentes. Luego, al analizar las preguntas de los cuestionarios, es posible observar que se pueden formar diferentes maneras, pues de la manera de que te preguntan. Por ejemplo, aquí te comentan, si el objetivo es saber qué comprendiste sobre algo, es común hacer una pregunta abierta que te permita pues explicar con tus propias palabras, mira, tus propias palabras, pero si el maestro necesita demostrar que conoces a lo mejor una fórmula, una pregunta cerrada como esta, tal vez sea la mejor opción para que tú respondas. Así es que las preguntas abiertas requieren exponer el tema solicitado porque vas a usar tus propias palabras de lo que tú sabes e interpretas, mientras que las preguntas cerradas, que son estas como la número 2, o también la 3 y la 5, hay una respuesta correcta, la cual permite una rápida verificación. Un tipo de pregunta cerrada, recordando otra vez, te lo comentan aquí, son las llamadas de opción múltiple. Mira, como esta, mira, tienes opción de A, B, C o D de seleccionar, y a este tipo de preguntas se le llama opción de cerrada, opción múltiple, en la que se presentan diferentes opciones de respuesta, pero solo una de ellas es la correcta. Pasando a la página número 12, te dicen lo siguiente, a la búsqueda de exámenes y cuestionarios. Las pruebas y exámenes que has resuelto a lo largo de la primaria contienen diversos tipos de ¿qué? De preguntas. Así es que aquí te mandan a buscar ejemplos, es decir, saca tus exámenes que ya tengas ahí guardados, que ya hayas hecho de los años anteriores, y los vas a examinar, ya sea en equipo o tú solito. Y te preguntan sobre qué temas cuestionan. Y yo te pongo de respuesta es que mis exámenes tratan de matemáticas, del tema de español, de cívica, historia, ciencias de la naturaleza, etcétera, porque cada uno es diferente. Luego te preguntan qué tipo de preguntas contienen. Y yo respondí que traen preguntas abiertas, preguntas cerradas y de opción múltiple. ¿Cuáles son sus semejanzas y sus diferencias? Y yo puse como respuesta que las semejanzas son que todas las preguntas traen de evaluar, el propósito es evaluar qué tanto conocimiento tienes de esa materia, y la diferencia es que cambian debido a la materia, es decir, el propósito o la semejanza que traen todos los exámenes es que tratan de ver qué tanto conocimiento adquirí y si sé o no sé, y cambian pues en el diferente, que son diferentes tipos de materia o el tema que se está evaluando. Otra diferencia es que las preguntas de opción múltiple o preguntas cerradas hay menos posibilidad de error en las respuestas. Luego te preguntan cómo saben lo que necesitan hacer para responder en cada caso. Y yo pongo como respuesta es que observando la pregunta, si no tiene respuestas de opción múltiple y tampoco respuestas de sí o no, verdadero y falso, entonces la otra opción sería respuesta con tus propias palabras, o es decir, tengo que responder la pregunta abierta. Una vez que hayas recopilado varios ejemplos de tus exámenes, en equipo analicen el tipo de preguntas que contienen cada uno, y así puedas identificar preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple o preguntas donde respondes una o dos palabras.
A manera de conclusión, comenten cuáles son los tipos de preguntas de que les resultarían más útiles para elaborar su guía de autoestudio y por qué. Por ejemplo, a mí, las preguntas que más me gustan son las de opción múltiple porque solamente tengo que seleccionar la respuesta y no tengo que escribir tanto. Siguiendo acá abajo, te preguntan o se toma el tema los signos de interrogación. Recuerda que al redactar una pregunta es necesario incluir los dos tipos de signos de interrogación que viene siendo esto. Asimismo, aquí te comentan que cuando las palabras que tú usas, qué, quién, cuál, dónde, cuándo y cómo, van a cumplir la función de una pregunta, de una interrogación, o sea, de un cuestionamiento, o exclamativas, te dicen que se acentúan gráficamente. En la página número 13 de tu libro te dice, discutamos las estrategias y los procedimientos. Así es que escriben en un texto donde describas brevemente las estrategias que tú utilizarías para resolver las pruebas y los exámenes. Para ello te dice que puedes guiarte con las siguientes preguntas. Así es que si tienes que hacer de tarea un texto de lo que debes hacer antes y después y durante el examen, te dicen que respondas estas preguntas para que luego hagas tu texto. La primera pregunta es, ¿cómo te preparas para un examen escrito? Y yo respondí que yo lo hago es comprender el texto y realizo un resumen para leerlo en diferentes ocasiones y así comprenderlo mejor. La siguiente es, ¿cómo resumes la información para estudiar? Y yo respondí que subrayo lo que yo considero más que importante y busco palabras claves para que traten del tema que estoy viendo, que estoy leyendo. La siguiente es, elaboras cuestionarios y yo puse que sí elaboro cuestionarios. La siguiente es, ¿cómo vas respondiendo las preguntas? Y yo respondí, al momento de elaborar la pregunta, voy en ese mismo momento respondiendo para evitar doble trabajo debido a que tengo la respuesta ahí en ese momento que estoy elaborando el cuestionario. La siguiente pregunta es, ¿cuáles respondes primero y cuáles después? Así es que yo pongo que primero respondo, en los exámenes, respondo primero las más fáciles, las preguntas más fáciles, las que yo conozco, que es donde conozco la respuesta, y después voy respondiendo las que no domino totalmente. Y por último te preguntan, ¿cuál es la diferencia de tener una estrategia para la resolución de pruebas y exámenes? Y yo respondo que pues, tener una estrategia te ayuda a optimizar tu tiempo en el momento del examen porque así sabes qué debes hacer primero y después qué debes hacer después y al final para sacar pues el mayor provecho de tu tiempo en el examen y así evitar pérdida de tiempo en el examen. Luego aquí te comenten que formen parejas o tú solo y vas a pues intercambiar sus textos con tus compañeros para compartir las estrategias que tiene cada uno de ellos para estudiar, conversan, platican acerca de estas estrategias para pues sacar una especie de conclusión y pues tener la mejor estrategia. Te dicen aquí que puedes reformular o enriquecerlas según tú consideras y que analices el siguiente esquema. Mira, el esquema consta de 3 pasos, A, B y C. El punto A dice que si requieres presentar un examen o estudiar para alguna asignatura, debes de registrar la fecha para que te des cuenta cuánto tiempo le tienes que dedicar. En la opción B te dice que me preparo y repaso, considero tanto a los temas a tratar como las posibles preguntas. Y la opción C te dice que presento el examen a partir de lo estudiado, aplico la estrategia que previamente puse o que iba a seguir para resolver el examen. Luego acá te hacen una serie de estrategias, te comentan, para que cuando tú estés haciendo tu examen tomes en cuenta esto. Así es que te dice aquí que algunos especialistas han pues recomendado considerar los siguientes puntos antes de resolver el examen. Primero te comentan que debes de leer con cuidado las indicaciones y las preguntas, porque ¿qué tal si el maestro te dice que solamente pongas tu nombre y entregues el examen y tú ya respondiste medio examen, hasta después que leíste las preguntas te diste cuenta de que la habías regado? El paso número 2 te dice que es responder primero las preguntas que consideres más sencillas, seguido de que en las preguntas cerradas descartas primero las respuestas incorrectas o que no corresponden a lo que se pide. Luego, en las preguntas abiertas, reflexiona antes de escribir.
La siguiente es, reserva un momento al final para hacer una revisión de la prueba o al examen. Es decir, cuando termines tu examen, no salgas corriendo a entregar tu examen. Revísalo, chécalo y ve si todo está bien. Y por último te dice que asegurarse de haber respondido el total de preguntas. Decidan si incluirán en su estrategia uno o varios de estos pasos y utilicen las ideas que les parezcan útiles y complementen su estrategia. Pasando a la página número 15, te dice el borrador de nuestra guía de estudio. Así es que ha llegado el momento en que elabores tu guía de estudio, si es que te la pide de tarea la maestra. Te dice aquí que hay muchas formas de organizar, sintetizar lo que es la información que te permite elaborar la guía de este tipo de guía que te va a pedir la maestra. Por ejemplo, puedes utilizar lo que son cuadros sinópticos, que viene siendo esto como ves aquí, un esquema, que puedes hacer este tipo de esquemas, un resumen o resúmenes, donde sacas lo más importante, o cuestionarios. Vamos a preparar una guía, te dicen aquí, de autoestudio por medio de cuestionarios. Así es que la opción que ya te dijo acá el libro es cuestionarios. Pero si la maestra te pide otra cosa, tendrás que hacer lo que te diga tu maestra. Te dice que elige una asignatura y un tema, es decir, una materia, y explora la lectura y las actividades y los procedimientos relacionados con el tema e identifica los subtemas. Ya cuando identificaste el tema y los subtemas y todo lo que te piden ahí, o sea, todo el procedimiento, pues vas a sacar también lo que son las ideas claves, las actividades realizadas y la relación entre los subtemas. Es decir, vas a hacer una especie de resumen. Luego te dice que elabora una lista de las posibles preguntas vinculadas con los aspectos que identificaste. Es decir, vas a empezar a elaborar preguntas y verifica que contengan los signos de interrogación necesarios pues para elaborar estas preguntas. Y también te recuerda que acentúes las preguntas, las palabras, las que sean necesarias, como ¿qué necesitas para tal cosa? Te dice también aquí que escribas las respuestas a las preguntas que estás haciendo con la información correcta del tema elegido. Considera que se trata de integrar la información en forma general y solo necesitas los aspectos más básicos, o sea que no te avientas una respuesta bien grandota porque si no va a ser contraproducente, sino que coloques la respuesta básica con las palabras necesarias. Revisa tu cuestionario y verifica que los temas en los que te sientas menos preparados contengan la información necesaria. Así es que no te avientes unas respuestas kilométricas, sino respuestas bien precisas. Pasando a la página 16 te comentan revisión y corrección de borradores. Vas a intercambiar con tu compañero tu borrador de cuestionario y van a hacer autoevaluarse para ver si hicieron bien las preguntas y sacas las observaciones hechas a tus compañeros y si tienes alguna duda, discútelas con ellos. Así es que de tal manera que ya te determines o saques lo que es el producto final. Al terminar tu guía, compártela y comenten con sus experiencias, cómo le hicieron para sacar su guía y vas a formar un banco de guías, es decir, van a juntar todas las guías de sus compañeros del tema que eligieron, de la materia que eligieron y van a hacer una super mega guía, de tal manera que solamente ustedes y su grupo tengan una guía súper grande y llena de preguntas y respuestas para que cuando llegue el examen estén bien poderosos en conocimiento. Y te dice que comparten con el resto de la comunidad escolar los resultados de su trabajo. Prueba tu guía en alguna evaluación próxima y de aquí en adelante utiliza las estrategias que has aprendido para estudiar. Y aquí te dejo un ejemplo de mi cuestionario que a mí me dejaron de tarea para que tú verifiques o cheques cómo pudiste hacerlo. Mira, si te das cuenta son preguntas y respuestas pequeñas, concretas, para que sea fácil de estudiar. En la página número 17 te dice lo que es la autoevaluación. Es momento de revisar lo que aprendiste y selecciona con una palomita la opción que más te identifiques de acuerdo a las preguntas. Primero te preguntan, elaboro guías de estudios y yo respondí que sí, lo hago muy bien porque aprendí. Reconozco diferentes tipos de preguntas y sí sé identificar preguntas abiertas, cerradas o de opción múltiple. Construyo preguntas abiertas, cerradas sobre diferentes temas, subtemas o actividades y es que a veces me cuesta un poco de trabajo elaborar algunas preguntas abiertas. Identifico los formatos de cuestionario y es que sí lo identifico. Luego acá abajo te dicen que lee las afirmaciones y marca con una paloma lo que hayas logrado.
Llego a acuerdos con mis compañeros de equipo y sí lo hago, sí llego a acuerdos. Soy responsable en mi trabajo y es que sí, porque ya estoy en sexto año y soy muy responsable. Me propongo a mejorar mira, aquí te dejo que voy a practicar más para elaborar preguntas de opción múltiple a la hora de estar realizando alguna guía de estudio. Así es que recuerda que tus respuestas pueden cambiar, ser muy diferentes, porque recuerda que todos somos diferentes. ¡Listo! Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Compártela con tus compañeros y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.